vamos a ver el tema, yo se los cambié en el cronograma, ¿sí? Mañana vamos a hacer eh, una, o sea, vamos a hacer un trabajo un práctico sobre proteínas y aminoácidos y vamos a trabajar también, primero vamos a ver la parte de teoría de aminoácidos y proteínas y después vamos a hacer un práctico. Experimentar el práctico. A ver, ¿qué Experimental, eso los sí. atrae más? Claro, sí, sí. En los Vamos a jardines, poner. diría la profesora. Espérame un ratito, Gaby, que me están Sí. llamando y ahí vengo. Dale, dale, atendé. Que están los perros ladrando como locos. Entonces, eh, hemos, vamos a ver hoy la unidad 6 de compuestos nitrogenados. Es la última, el último grupo funcional. Por lo tanto, a partir de la clase de mañana vamos a ver macromoléculas, algunas de interés biológico, como son los lípidos, eh, como son las proteínas, los aminoácidos, los carbohidratos, los sacáridos, los polisacáridos. Vamos a ver algo de, bueno, polímeros, no son biomoléculas, o sea, muchas de ellas son polímeros biológicos, pero después vamos a ver también la parte de polímeros que ustedes van a usar en ciencias de los materiales. Entonces eso sería lo que nos queda de acá a terminar el curso, es la parte más aplicada y la más interesante, pero necesitamos recorrer todo este camino previo para poder asentar todo lo nuevo que vamos a ver sobre esta parte que es la primera parte, ¿sí? Así que bueno, eso es, entonces la propuesta de hoy es ver la unidad 6 de compuestos nitrogenados y mañana vamos a dar un vuelco, o sea, estaba previsto empezar con polímeros, pero ya que hemos visto ácidos carboxílicos y hoy vamos a ver aminas, entonces vamos a aprovechar que tenemos todo más fresco y vamos a ver aminoácidos, es decir, moléculas que tienen ese doble grupo funcional y que son producto de la hidrólisis de las proteínas. Entonces, hoy unidad 6, mañana unidad 9. ¿Está? No sé si hay alguna otra pregunta. Profe, la unidad de compuestos halogenados fue la que más o menos vimos la semana pasada. Claro, fue esa que pasamos bastante rápido y tienen una autoevaluación para resolver. Bien, gracias. De esta unidad de la 9 también les va a quedar un cuestionario de autoevaluación que deberían resolver de aquí a una semana. Ahí les iba a decir, Gaby, que hemos recibido algunos pedidos de que no se ven las imágenes de ácidos, ¿sí? Así que yo enseguida me voy a poner y las voy a cambiar a todas las imágenes para que ya les queden para que las puedan ver. Porque hay muchos que dicen que no las pueden ver. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, Sí. se refiere a la reacción de los ácidos, ¿no? Esas que no aparecían al final. Claro, esas que muchos nos han dicho que no se ven. Entonces voy a cambiar todas las imágenes de ácidos porque, o sea, toda la parte esa de reacciones la voy a poner nueva. Ah, bien, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, profe. ¿No?
Bueno. Bueno. Bueno, vamos a hacer entonces, si les parece, un recorrido por lo que ustedes tienen disponible en la parte de compuestos nitrogenados del campus. Sí. Esperemos que ahora se vea. Yo lo veo. Ahora, lo de compuestos nitrogenados lo veo. Bueno. ¿Ahí estamos? Bueno. ¿Ven todos, chicos? ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces, ¿con qué se van a encontrar en la unidad 6? Con la presentación de los compuestos nitrogenados. Los compuestos orgánicos que están relacionados con el amoníaco se denominan aminas, ¿sí? Entonces, las aminas son compuestos en los que los hidrógenos unidos al nitrógeno del amoníaco han sido reemplazados por grupos alquilo, arilo, arilos sustituidos, ¿sí? También pueden ser vinilos. Los vinilos, ¿se acuerdan? Eran los alquenilos. El grupo funcional de las aminas se denomina amino. Se pueden clasificar en aminas primarias, secundarias y terciarias, de acuerdo a la cantidad de grupos orgánicos que están enlazados al átomo de nitrógeno, ¿sí? Aquí tenemos una amina primaria, aquí una amina secundaria. Recuerden, esta estructura de esqueleto es la misma que esta de la izquierda. Recuerden que los heteroátomos, es decir, los átomos que no son carbono o hidrógeno, hay que explicitarlos. Aquí hay que indicar entonces que tengo nitrógeno. Este hidrógeno podría haberse omitido sin mayor perjuicio en la interpretación de la estructura. Y aquí tenemos una amina terciaria. Entonces, vamos a ver cómo las vamos a nombrar. Existen diversas formas de nombrarlas y todos estos sistemas coexisten. Nosotros, cuando vimos en la unidad 1, empezamos a ver nomenclatura, la nomenclatura que presentamos fue la nomenclatura común, ¿sí? Que consistía en nombrar los grupos orgánicos unidos al nitrógeno, seguidos de la palabra amina. Entonces, por ejemplo, para esta decíamos N-butilamina, terbutilamina, para esta otra, son aminas primarias. Fíjense, todas estas aminas son isómeras, son de 4 carbonos, aunque no son todas, hay otras posibles estructuras de aminas de 4 carbonos. Bueno, entonces, nombre común, N-butilamina, terbutilamina, en este caso, de una amina secundaria, se ordenan por orden alfabético, metil, propil, amina, y en este caso, etil, dimetil, amina. Esa es la nomenclatura que habíamos trabajado hasta el momento. Los nombres IUPAC. Los nombres IUPAC consisten en nombrar a las aminas como aminoalcanos, es decir, se elige la cadena carbonada más larga y se indica la posición del grupo amino o amino sustituido. Entonces, en este caso, tenemos un butano, donde en el carbono 1 hay un grupo amino. Entonces, 1-amino-butano. En este caso, la cadena carbonada más larga tiene 3 carbonos, es un propano. Entonces, en el carbono 2 hay un metilo y un amino. Entonces, 2 amino, 2 metil, propano, ¿sí? Es decir, son alcanos sustituidos. En este caso, la cadena carbonada más larga tiene 3 carbonos, es decir, es un propano, y este sustituyente es un metilamino, ¿sí? Metilamino, todo junto. Entonces decimos 1-metilamino propano.
Y en este caso, la cadena carbonada más larga tiene 2 carbonos, es un etano, donde en el carbono son los 2 equivalentes, así que ahí no hace falta decir 1, por ejemplo, tenemos un dimetilamino. Entonces, dimetilamino, etano. En los últimos tiempos, la Chemical Abstract, que se indica así, con las siglas CA, introdujo un sistema en el cual las aminas se nombran como alcanaminas. En el caso de aminas secundarias y terciarias, los sustituyentes adicionales del nitrógeno son designados con el prefijo N, con la letra N mayúscula, antes del grupo alquilo más largo que se utiliza como raíz del nombre. Así entonces, en este caso, ¿sí? Tenemos, o sea, como alcanaminas. Entonces, butanamina. Aquí habría que indicar que es 1 butanamina, ¿sí? Porque perfectamente podría estar el grupo amino en el carbono 2 y diríamos 2 butanamina. Entonces, 1 butanamina para este caso. En este otro caso, tenemos una propanamina, pero hay que indicar que en 2 está el metilo y que la propanamina es en el carbono 2. Entonces, 2-metil, 2-propanamina. Esas son las aminas primarias. Fíjense las secundarias. Para indicar que el metilo está unido al nitrógeno, ponemos esta N. N-metil, propanamina. Y en este caso, como hay 2 grupos metilos unidos al nitrógeno, NN-dimetil, etanamina. Bueno, estas son las nomenclaturas que conviven todas y todas sirven, todas están bien, usen la que mejor les significa, la que les represente mayor simplicidad. Y luego tenemos aminas aromáticas. En general, las aminas aromáticas se identifican con sus nombres comunes: anilina, piridina, pirrol. ¿Sí? Estas son aminas heterocíclicas porque el nitrógeno forma parte del ciclo. Entonces son ciclos de átomos de carbono donde uno de ellos es un heteroátomo que es el nitrógeno. Son todas aminas aromáticas, fíjense, los 6 electrones pi, acá también, y aquí tenemos 2, 4, y el otro par de electrones que completa el sexteto aromático son un par de electrones libres que tiene el nitrógeno, que acá no están representados, pero sí en las estructuras siguientes. Bueno, nuestra contenidista ha hecho un videíto. A ver, vamos a... Este videíto es hecho por la profesora Liliana. A ver, tendría que compartir sonido. A ver, esperen. A ver, esperen un poquito. Las aminas. ¿Qué son las aminas? Son compuestos orgánicos relacionados con el amoníaco que se forman al reemplazar 1, 2 o los 3 hidrógenos del amoníaco por grupos orgánicos. Recordemos que el grupo funcional se denomina amina.
amina. Veamos qué ocurre con las aminas aromáticas. La mayoría son conocidas por sus nombres comunes y es necesario memorizarlos. No te olvides de la anilina, de la piridina y del pirrol. En este caso tenemos un grupo fenil y un grupo metil unido al nitrógeno y la llamamos fenilmetilamina. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Bueno, seguimos entonces. Esto no. Profe, en la anilina, el efecto, perdón, la densidad electrónica está sobre el nitrógeno, ¿no? Ahora vamos a ver justamente eso. A ver, me adelanté. Vamos a ver, te adelantas. ¿Qué pasa con la anilina? Sí. Bueno. A ver, acá estamos. Bueno, entonces, vamos con las propiedades físicas. Seguramente ya a esta altura estamos en condiciones de poder anticiparlas nosotros, ¿no es cierto? Porque ya hemos estudiado y aplicado todas nuestras ideas de fuerzas intermoleculares, que son las responsables de las propiedades físicas, en los distintos grupos orgánicos. Entonces, esta parte nos vamos a remitir a, como que le falta un poquito, que es lo de puntos de ebullición. Entonces me gustaría que, a ver... Está Gaby, fíjate si la... o no se grabó, sí, fíjate si la... ¿Lo actualizo? Ajá, la actualizas. Ah. Chan, chan. Ah, mirá. Bueno, mirá. Lili, sos mágica. Ahí está. Profe, terrible. Bueno, entonces, aquí tenemos la estructura de una amina secundaria, ¿sí? Ven el nitrógeno, por ahí son dibujos de los libros y no tienen tanta claridad, ¿eh? Pero bueno, no sé si los alcanzan a ver medianamente bien. Son las aminas compuestos polares, al igual que el amoníaco, ¿no es cierto? Fíjense, allí tienen representados los vectorcitos de momento dipolar, todos dirigidos hacia el nitrógeno, ¿sí? Los dipolos de enlace, y estos dipolos de enlace se ven reforzados por el dipolo debido al par de electrones solitarios sobre el nitrógeno. Entonces, tenemos una resultante, un momento dipolar total, así en este sentido. Acuérdense que cuando hablamos de dipolos de una molécula, siempre hay que tener en cuenta la geometría molecular para poder analizar si los dipolos de enlace se cancelan o no. En este caso, por ser una estructura trigonal planar, la geometría molecular, entonces no se cancelan. Y sumándole el dipolo de este par de electrones, vamos a ver que la molécula es polar. Entonces, son compuestos fuertemente polares debido a que el gran momento dipolar del par de electrones solitario se suma a los momentos dipolares de los enlaces carbono-nitrógeno y nitrógeno-hidrógeno. Las aminas primarias y secundarias, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de una amina secundaria, aquí en forma general también, y aquí una terciaria, pero las primarias, al igual que las secundarias, tienen hidrógeno unido a nitrógeno. Por lo tanto, pueden formar enlaces por puente de hidrógeno intermolecular. Las aminas terciarias, por no tener hidrógenos unidos a nitrógeno, no forman puentes de hidrógeno intermolecular. Sin embargo, pueden actuar
como aceptores de enlaces de moléculas que tengan el hidrógeno unido al oxígeno. Muy buenas alumnos, aquí Breaking Bad una vez más para hablar de química y hoy vamos a hablar del concepto de aromaticidad. Ya hemos hablado del benceno en el canal, hemos dejado caer varias veces este tema. Estoy como Alejandro. Se disparó. Bueno, a ver, para que voy a bajar esto, que no estoy viendo lo de atrás y se ve que lo he largado. Ahí está. Bueno, no sé si se escuchó en todo el estrés. Bueno, entonces, las aminas terciarias no pueden formar, como estas, enlace puente de hidrógeno con otra molécula de amina, pero sí lo pueden hacer con moléculas que tengan hidrógeno unido a un átomo electronegativo, como por ejemplo el oxígeno en el caso del agua. ¿Sí? Entonces, todo esto nos va a determinar las propiedades físicas como la solubilidad, como los puntos de ebullición. Entonces, si nosotros queremos comparar puntos de ebullición de una amina con el alcohol, ¿qué creen? ¿Cuál tendrá mayor punto de ebullición? ¿Un alcohol o una amina? De masa molar. El alcohol. Muy bien. ¿Y eso? ¿Por qué sería así? Porque el oxígeno es más electronegativo. Muy bien, perfecto. Ahí, muy bien. Ahí tenemos una amina primaria y un alcohol de masa, bueno, aquí las masas molares no son muy similares. ¿Sí? Ah, sí, son similares las masas molares, ¿lo ven? Sin embargo, fíjense la diferencia en los puntos de ebullición. El alcohol casi 100, sí, escucho. También puede ser porque para las aminas, como interactúan con puentes de hidrógeno entre sí, se necesita mucha más energía para romper el estado líquido al gaseoso. Claro, pero fíjate vos que las aminas, estas primarias o secundarias, al igual que los alcoholes, pueden formar enlace puente de hidrógeno intermolecular. Entonces, la diferencia va a radicar en la intensidad de esa interacción. Por ser el oxígeno más electronegativo que nitrógeno, entonces este enlace puente de hidrógeno de una molécula de alcohol con otra idéntica es más fuerte, más intensa que la interacción por puente de hidrógeno de una amina, en la que interviene el nitrógeno, ¿sí? Entonces, eso es la justificación de por qué una amina y un alcohol de masas moleculares similares, la diferencia entre estos puntos de ebullición. El enlace nitrógeno-hidrógeno es menos polar que el enlace oxígeno-hidrógeno, por lo tanto, las aminas forman enlaces de hidrógeno más débiles que los alcoholes con masas moleculares similares. Entonces, aminas primarias y secundarias tienen puntos de ebullición más bajos que los de los alcoholes, pero tienen puntos de ebullición mayores que los éteres. Fíjense, aquí tenemos un éter, ¿sí? El isómero de función de este alcohol y de una masa similar a la de estas aminas isómeras, y fíjense la diferencia en los puntos de ebullición. Además, podemos sacar de esta tabla otra conclusión más. Fíjense, esta amina, esta y esta, la terciaria, la secundaria y la primaria, son isómeras. Las tres tienen masa molar de 59 gramos mol. Sin embargo, fíjense la diferencia en el punto de ebullición entre la terciaria, que no forma enlaces puente de hidrógeno, la primaria, que tiene 2 hidrógenos para formar enlace puente de hidrógeno, y la secundaria, que tiene un solo átomo de hidrógeno para formar enlace puente de hidrógeno. ¿Ven entonces? Para aminas isómeras, las de mayor punto de ebullición son las primarias, luego las secundarias y por último las terciarias. ¿Estamos con eso? Bueno, y ellas, las que forman, fíjense cómo, acuérdense, los éteres son moléculas polares, ¿eh? Entonces,
polaridad, que era bastante considerable, le permite a los éteres tener un punto de ebullición un poquito mayor que el de las aminas terciarias de masa molecular similar. Bueno, Profe, eso en cuanto... Sí. ¿los Sí. éteres qué fuerzas de atracción intermolecular tenían? Dipolo-dipolo. Las aminas terciarias también dipolo-dipolo, porque aunque no formen puente de hidrógeno, siguen siendo moléculas polares, ¿sí? Es decir, la interacción en la amina terciaria y en el éter es de tipo dipolo-dipolo. Bien, gracias, profe. Bueno, entonces eso es lo más importante en cuanto a puntos de ebullición. Pero también podemos hablar de la solubilidad en agua principalmente. Entonces, en cuanto a la solubilidad en agua, existe una limitación en lo que hace al número de átomos de carbono. Más o menos, la solubilidad límite se da para las aminas de hasta 6 átomos de carbono. Ese comportamiento lo habíamos visto cuando vimos alcoholes, cuando vimos éteres, cuando vimos ácidos. Los elementos inferiores de la serie son las solubles en agua, porque a medida que aumenta la masa molar, la parte hidrofóbica comienza a tener mayor tamaño, más importancia, y se disminuye la solubilidad en agua. Sin embargo, las aminas inferiores, las de bajo peso molecular, son solubles en agua por poder formar enlace puente de hidrógeno con ellas, con el agua. Las terciarias también, ¿sí? Si bien no pueden dar enlace puente de hidrógeno, lo pueden aceptar a través del par de electrones del nitrógeno. Entonces, aquí en el tema solubilidad importa la formación de enlace puente de hidrógeno con el agua. Las primarias son más solubles que las secundarias, porque las primarias tienen 2 hidrógenos para formar puente de hidrógeno. Las terciarias tienen un par de electrones no enlazados que puede aceptar puente de hidrógeno, del agua, pero carecen de hidrógenos para ceder y formar así puente de hidrógeno. Otro tema más es que no está acá, pero que las aminas se caracterizan por un olor a pescado podrido. Y así hay unas aminas que tienen nombres que hacen referencia a los olores que tienen. Una se llama cadaverina y otra se llama putrescina. A ver, yo tenía, las imágenes de esas aminas aquí en el Wade. A ver, aquí. Sí, miren. Esta diamina, la 1,4-diaminobutano, se llama putrescina, justamente debido a sus olores apestosos. Esta otra, cadaverina, o sea, es propio de las aminas el tener un olor característico a pescado podrido. Bueno. Seguimos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, profe. ¿No? Bueno. Y otra propiedad importante es el tema de la basicidad de las aminas. Tenemos un videíto y después lo podemos explicar con nuestras palabras. Si quieren, miramos el video. A ver. Este es del profesor aburrido, no de la profesora aburrida. Bueno, ¿se estaba escuchando? Yo creo que sí, ¿no? A ver. Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural. En esta presentación, identificar el carácter básico de las aminas, considerando que son derivadas estructuralmente del amoníaco, y posteriormente trataremos también de explicar el por qué aparecen diferencias importantes de basicidad entre los distintos tipos de aminas. Consideraremos 3 factores: el efecto inductivo de los sustituyentes, la estabilización por resonancia del ácido conjugado y el tipo de orbital correspondiente al par electrónico no enlazado.
Bien, el amoníaco puede considerarse base de Arrhenius y base de Bronsted. Por una parte incrementa la concentración de iones hidroxilo en disolución acuosa y por otra es un aceptor de protones. En este caso ambos aspectos quedan reflejados. En este caso el amoníaco es capaz de captar un protón del agua formando el ion amonio y el anión hidroxilo. Bien, comentaba en la presentación, al principio de la presentación, que las aminas son derivados estructurales del amoníaco. En realidad, los distintos tipos de aminas pueden considerarse a partir de la sustitución de los átomos de hidrógeno del amoníaco por radicales alquilo, teniendo las aminas primarias, las secundarias y las terciarias. Aquí tenemos varios ejemplos, concretamente la metilamina, la dimetilamina y la trimetilamina, en cuyas moléculas hemos representado ese par no electrónico no enlazado del nitrógeno que va a ser, digamos, el responsable de la basicidad de estas especies. Es el par electrónico que va a cederse en cada una de las reacciones que a continuación vamos a considerar. Por ejemplo, en este caso, el carácter de base de Bronsted débil de una amina queda reflejado en el sentido en que puede captar un protón, por ejemplo, del ácido clorhídrico, dando lugar a una sal de amonio cuaternario y al anión cloruro. De hecho, en disolución acuosa se puede observar que dan una reacción básica, de tal manera que tendríamos una constante de basicidad que puede describirse de la manera que aquí se refleja. Como base de Lewis, las aminas tienen un comportamiento nucleófilo, como se muestra, por ejemplo, en reacciones de sustitución nucleofílica, donde, por ejemplo, son capaces de reaccionar con un halógeno alcano, siendo el anión yoduro el grupo saliente, y formándose el correspondiente compuesto de sustitución. Bien. Vamos a discutir ahora qué factores influyen en la distinta basicidad de las aminas. Para ello podemos comparar, por ejemplo, las aminas primarias, las secundarias y las terciarias con sustituyentes que sean respectivamente el grupo metilo, el etilo y el propilo. Bien, en principio podemos ver que la presencia de radicales alquilo me va a aumentar la basicidad. Eso en principio pues podría ser fácilmente explicable por el efecto inductivo y más de cesión de carga negativa que los grupos alquilo tienen. Sin embargo, hay un efecto contradictorio porque si vamos, por ejemplo, a las aminas terciarias, vemos que aquí en realidad lo que se está produciendo es una disminución de la basicidad. Del mismo modo, por ejemplo, que cuando aquí pasamos de un sustituyente etilo a un sustituyente más largo, propilo, que en principio tendría un efecto inductivo y más mayor, también se produce una disminución de la basicidad. Hay pues dos efectos que se solapan y que vamos a discutir a continuación. En primer lugar, el efecto inductivo y más, como señalaba. En principio, la presencia de cadenas carbonadas y cuanto más largas, de forma más intensa, van a dar lugar a un aumento de la basicidad en el sentido en que van a favorecer la cesión de ese par electrónico no enlazado. Sin embargo, hay un factor importante que es el impedimento estérico debido a la solvatación con el agua. Tengamos en cuenta que el ácido conjugado tiene que estar en disolución acuosa y ese ácido conjugado puede hallarse más o menos estabilizado. En la medida en que el ácido conjugado se halle más estabilizado, mayor será la basicidad. Por tanto, en el caso de aminas poco sustituidas,
esa solvatación es más eficaz porque la aproximación de las moléculas de agua puede ser mejor al átomo de nitrógeno en el que reside la carga positiva. Sin embargo, ese ácido conjugado, ese, digamos, catión muy similar estructuralmente al catión amonio, recordemos que en definitiva, si esto fueran átomos de hidrógeno, tendríamos el catión amonio. Estos cationes en realidad provienen de la sustitución de los hidrógenos del amonio por cadenas carbonadas. Pero la presencia aquí de 3 cadenas carbonadas dificulta el acceso de las moléculas de agua a ese átomo de nitrógeno. Hay un impedimento estérico a la solvatación. En la medida en que esa solvatación es menor, esa estabilización también es menor y por tanto la base va a ser más débil. Ese efecto contradictorio entre el impedimento estérico a la solvatación y el efecto inductivo hace que muchas veces la evolución de la basicidad, cuando comparamos distintos ejemplos, no sea excesivamente clara. En principio, las aminas secundarias van a ser más básicas que las primarias, pero el efecto en las aminas terciarias ya no es tan fácilmente previsible. Bueno. Todo esto que charló don Llorens en su video está puesto en palabras en lo que sigue, ¿sí? Vamos directamente, entonces, a hablar de basicidad, ¿sí? O sea, cuando una especie reacciona como base, por ejemplo, frente a otra especie que actúa como ácido, fíjense, se establece un equilibrio entre la base y su ácido conjugado, que es un catión, y aquí tenemos el ácido, que es ácido porque cede un protón, y la base conjugada de este ácido. Estos equilibrios, este equilibrio que tiene lugar en solución acuosa, se mide qué tan desplazado está en uno o en otro sentido mediante su constante de basicidad, que como cualquier constante de equilibrio es igual al producto de las concentraciones de los productos dividido el producto de las concentraciones de reactivos, pero se omite la concentración del agua porque se mantiene constante. No sé si se entiende este equilibrio, pero la especie que actúa como ácido cede un protón que se enlaza al par de electrones libre de la base. La base, entonces, por aportar este par de electrones, cuando capta un protón, aparece como catión, que sería el ácido conjugado de la base. Y esta especie que está actuando como ácido, al ceder un protón, aparecen los productos como la base conjugada. ¿Alguien quería decir algo? ¿No? Bueno, entonces, este equilibrio, ¿sí?, se cuantifica mediante su constante, en este caso K sub B, haciendo referencia a que los productos tenemos aniones hidróxidos responsables de la basicidad. Si nosotros aplicamos esta expresión al equilibrio entre la base metilamina, ¿sí?, acá, CH3NH2, una amina primaria, en el numerador tendremos el catión metilamonio, el anión hidróxido, y en el denominador la concentración de la base. Fíjense, Kb es una constante dentro de las bases débiles relativamente alta, del orden de 4,5 por 10 a la menos 4. Entonces. En ese caso, perdón, profe, ¿hacia dónde estaría desplazada la reacción? Por el hecho de ser menor que 1, siempre el equilibrio favorece a los reactivos. Sin embargo, si bien está desplazado hacia la izquierda, comparado con otras bases más débiles, está menos desplazado hacia la derecha que otros, ¿sí? O sea, o está
más desplazado hacia la derecha que otras bases más débiles. Pero siempre, acuérdense, las bases y los ácidos orgánicos son débiles. Siempre hay un equilibrio entre las formas moleculares y los iones resultantes. Por eso siempre sus constantes son menores que la unidad. No es una base fuerte como las bases inorgánicas, como hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, o como los ácidos fuertes, clorhídrico, iodídrico, no sé, sulfúrico, ¿sí? Los compuestos orgánicos son ácidos y bases débiles, pero dentro de esa intensidad son fuertes, si comparamos con otras bases orgánicas. ¿Está? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿a qué se debe la basicidad de las aminas? Es un poco lo que explicamos recién. Las aminas poseen un par de electrones libres sobre el nitrógeno, por lo tanto son bases de Lewis. Tienen un comportamiento como el del amoníaco. Entonces, ¿de qué depende la basicidad de una amina? De la tendencia o de la facilidad del átomo de nitrógeno de compartir este par de electrones. Las aminas no solo son bases por el hecho de tener este par de electrones para compartir con el protón de un ácido, sino que también son buenos nucleófilos, ¿sí? Son especies que tienen ese par de electrones disponibles para enlazarse a un carbono con déficit electrónico, es decir, un carbono electrofílico. Entonces, esto de la basicidad es parte del comportamiento químico de las aminas. La basicidad, aquí tenemos, entonces, equilibrios de basicidad de una amina, del agua y del anión hidróxido, y tenemos sus constantes de basicidad correspondientes, con lo cual podemos decir que experimentalmente el anión hidróxido es una base más fuerte que una amina alifática, y estas a su vez son más fuertes que el agua actuando como base. Además de las aminas ser más básicas que el agua, también son más básicas que los alcoholes, los éteres o los ésteres, porque el nitrógeno es menos electronegativo que el oxígeno, y además, por ese motivo, es decir, al ser menos electronegativo, retiene con menos fuerza ese par de electrones no compartidos, es decir, es más proclive a compartir ese par de electrones por el hecho de ser menos electronegativo. Por eso es más básico que otros compuestos que tienen oxígeno, que tienen esos pares de electrones mucho más retenidos por el núcleo del oxígeno, por ser el oxígeno más electronegativo. No sé si se entiende. Bueno, para analizar la basicidad de las aminas comparativamente, por ejemplo, con el amoníaco, vamos a analizar lo que se llama el estado base y el catión que se forma. Fíjense aquí, tenemos el amoníaco y el catión amonio formado cuando reacciona con un ácido, y una alquilamina y el catión alquilamonio resultante de la reacción con un ácido. ¿Qué diferencia vemos al analizar el estado base de una amina primaria y del amoníaco? Aquí, uno de los hidrógenos ha sido reemplazado por un grupo alquilo que tiene un efecto inductivo dador de electrones. Entonces, ¿cuál es ese efecto? Hacer que este par de electrones esté más disponible para enlazarse al catión, al protón de un ácido. Es decir, que si nosotros comparamos el estado base, ¿qué decimos? Y una amina alifática es más básica que el amoníaco. Si comparamos los cationes formados, tenemos que llegar a la misma conclusión. Fíjense aquí, comparando el catión amonio con el catión alquilamonio, ese efecto inductivo dador de electrones dispersa la carga positiva, estabilizando el catión. Si lo estabiliza, el equilibrio se desplaza
en el sentido de formar la estructura más estable. Entonces, podemos aquí por comparación decir, bueno, las aminas alifáticas son más básicas que el amoníaco. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? No, por mi parte todavía. Entonces, cuando estamos mirando aquí aminas alifáticas comparadas con el amoníaco, tanto el amoníaco como la amina alifática se representan los cationes correspondientes mediante una única estructura, donde la carga positiva está localizada en el átomo de nitrógeno. Pero ¿qué pasa cuando analizamos aminas aromáticas, en donde aparece resonancia o efecto mesómero? Y allí vamos a ver que en lugar de haber, eso es lo que preguntaba uno de los compañeros, ¿qué pasa con el amoníaco? Bueno, en lugar de haber una única estructura que represente satisfactoriamente a la amina y al catión formado, en las aminas aromáticas, tanto la amina como el catión formado es un híbrido de resonancia. Miremos la anilina. La anilina, el estado base, estaría dado por estas estructuras contribuyentes. El par de electrones, o sea, ¿se acuerdan que había un efecto inductivo que ejerce el grupo amino atractor? Sin embargo, el efecto electrónico más intenso es el mesómero dador, donde el par de electrones del nitrógeno se deslocaliza por resonancia a lo largo de todo el anillo aromático, ¿sí? Se establece aquí un doble enlace, adquiere el nitrógeno carga positiva, estos electrones se ubican en posición orto, ¿sí? Entonces, estos electrones tienden a ubicarse aquí, por lo cual estos saltan a esta posición, ¿sí? Entonces, estos electrones que tenía el nitrógeno, ¿sí? Y que tiene, en estos casos, siempre disponible aquí, no están en estas estructuras, pero en todas estas están deslocalizados o comprometidos en la resonancia en el anillo aromático. ¿En qué posiciones? En orto y en para. Sin embargo, el catión formado no tiene ese par de electrones porque fueron, digamos, ocupados por el catión proveniente del ácido. Entonces, en este catión, que se llama anilinio, por provenir de la anilina, hay solo dos estructuras contribuyentes. Teniendo en cuenta que el número de estructuras contribuyentes es determinante de la estabilidad de la especie que presenta resonancia, esta especie es más estable, porque fíjense la cantidad de estructuras resonantes que tiene, que esta otra que tiene solamente dos. Es decir, las estructuras resonantes aquí están centradas en la disposición de los dobles enlaces, mientras que aquí no solo la posición de los dobles enlaces, sino también la deslocalización de ese par de electrones del nitrógeno. Entonces, si nosotros hiciéramos para una amina alifática su diagrama de energía potencial versus avance de la reacción, podemos ver, este es el amino que se protona y nos da el catión amonio, ¿sí? Esta reacción equivale a la reacción de protonación del amoníaco, ¿sí? Esta es la energía de activación para formar el catión amonio, que está más estabilizado que el estado base, ¿sí? Tiene, fíjense, menor energía potencial, es más estable que el estado base. Si nosotros comparamos esa amina alifática, que sería esta línea de puntos, con la aromática, la estabilización por resonancia de la amina aromática es mayor que la del catión anilinio. Por eso aquí hay un descenso mayor de esta curva por estabilización que aquí. Entonces, el efecto neto, fíjense, aumenta la energía de
activación, es decir, ¿cuál es más básica? La que tenga menor energía de activación para su reacción ácido-base, es decir, una amina alifática es más básica que la amina aromática, porque acá vemos que el salto energético es mayor. Entonces, el equilibrio de la amina alifática está más desplazado, o sea, si bien los dos son constantes menores que uno, pero está un poco más desplazado hacia el catión que la amina aromática. ¿Sí? Es decir, en el estado base hay una gran estabilización por resonancia y en el catión formado hay una pequeña estabilización por resonancia. ¿Estamos? Entonces, si tuviéramos que acomodar a las aminas alifáticas, amoníaco y aromáticas por orden decreciente de basicidad, diremos aminas alifáticas más básicas que el amoníaco, pero estas más básicas que las aminas aromáticas. ¿Sí? Entonces, vamos a comparar diferentes tipos de aminas, primarias, secundarias y terciarias, porque, según vimos en el videíto, no todas las alifáticas tenían igual basicidad. Entonces vamos a analizar los efectos que contribuyen a la estabilización del catión que se forma. Supónganse, tenemos aminas primarias, secundarias y terciarias. Hay dos efectos que intervienen sobre la basicidad. Por un lado, el efecto inductivo. Si solo consideramos el efecto inductivo, ¿qué diríamos? Y a mayor cantidad de grupos alquilo, mayor efecto inductivo, mayor basicidad, porque el par de electrones del nitrógeno está más disponible. Entonces, si solo consideramos el efecto inductivo sobre la basicidad, las más básicas serían las terciarias, luego las secundarias y luego las primarias. Pero aquí hay otro factor que se contrapone, que es la solvatación del catión que se forma. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Si nosotros miramos acá, este catión formado está en un medio acuoso, por lo tanto, se estabiliza no solo por el efecto inductivo dador de los grupos alquilo, sino por la solvatación, es decir, las interacciones ion-dipolo con las moléculas de agua. Ese efecto también contribuye a la solvatación, a la estabilización. Es decir, el catión formado no solo se estabiliza por el efecto inductivo dador de los grupos alquilo que dispersan la carga, sino que también se estabiliza por solvatación en el medio acuoso en que se encuentra. Pero cuando estudiamos impedimento estérico, ¿qué vimos? Y que cuanto más impedido o más voluminoso es el ion, más dificultad en solvatarse. Es decir, este factor, que es la solvatación, afecta en manera opuesta a la estabilización del catión formado. A medida que menor es el impedimento estérico, caso de los cationes provenientes de las aminas primarias, más fácil es la solvatación del ion, más estable es y más fácilmente se forma el ion. Por lo tanto, más básico sería más básico sería la amina primaria, porque su ion se solvata con más facilidad que el ion proveniente de una amina terciaria. Entonces vemos que estos dos factores se contraponen. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, en general, las aminas secundarias son las más básicas por tener dos grupos alquilo que la estabilizan por efecto inductivo y dado las aminas terciarias, que por ahí el efecto inductivo es más intenso, por el factor de solvatación, no quedan en primer lugar de basicidad. Entonces, en general, este sería el orden de basicidad analizando ambos efectos contrapuestos. Pero esto es muy general, ¿sí? Escucho. ¿Por qué no se está analizando el efecto mesómero? Porque estamos hablando aquí de aminas alquilaminas, ¿sí? Alifáticas, no estamos con aromáticas todavía. Ah, bien. Entonces,
Esto es general. Ante la duda, ¿qué hacer? Y consultar tablas de propiedades constantes de basicidad, ¿sí? Esto es, en cierto modo, me permite anticipar una conclusión acerca de la basicidad, pero para estar más seguros, mejor consultemos tablas de propiedades, ¿sí? Entonces, aquí lo que dice aquí, en aminas terciarias, el factor estérico generado por los grupos alquilo dificulta la solvatación del ion, por lo que la basicidad de estas aminas es menor que la de las secundarias y en algunos casos menor que la de las primarias. Bueno, entonces, este sería los más básicos. Luego seguiría el amoníaco y luego las aminas aromáticas. La anilina pura, ¿sí?, tiene una constante de basicidad del orden de 10 a la menos 10. Sin embargo, los sustituyentes unidos al anillo pueden afectar la basicidad. Entonces, grupos dadores de electrones favorecen la disponibilidad del par de electrones en el nitrógeno y aumentan la basicidad. Esto analizado desde el estado base. Analizado desde el catión, grupos dadores de electrones dispersan la carga positiva del catión y lo estabilizan. Es decir, si comparamos estas aminas con grupos dadores de electrones, son más básicas que la anilina, que la que no tiene sustituyentes. Mientras que grupos que retiran electrones, que son los desactivantes en las sustituciones electrofílicas, disminuyen la disponibilidad del par de electrones en el estado base, con lo cual disminuye la basicidad respecto de la anilina, o inestabilizan el catión formado porque intensifican la carga positiva, ¿sí? Entonces, en conclusión, sustituyentes que aumentan la basicidad son dadores de electrones, es decir, los activantes en sustituciones electrofílicas. Y sustituyentes que disminuyen la basicidad de las aminas aromáticas son aquellos que retiran densidad electrónica, es decir, los que son aceptores de electrones y desactivantes en las sustituciones electrofílicas. ¿En qué posiciones es más intenso ese efecto? ¿Se acuerdan cuando miramos las estructuras resonantes de la anilina? ¿Cuáles eran las posiciones en las que estaban los pares de electrones? En posiciones orto y para. Por lo tanto, el efecto de esos sustituyentes es más efectivo cuando está el sustituyente en posiciones orto y para respecto al grupo amino, ya que en esas posiciones, por el efecto mesómero del grupo amino, se ven aumentadas las densidades electrónicas. Es decir, que si hay en orto y en para un grupo que envía electrones, la basicidad en orto y en para es mayor que si el sustituyente está en meta. Y si los grupos atractores de electrones están en orto y para, la disminución de la basicidad es mayor que si el sustituyente está en meta. Ahí está, ahí lo dice. Los dadores de... hay una situación que es lo que se denomina efecto orto, donde tanto los sustituyentes dadores de electrones como los aceptores de electrones disminuyen la basicidad cuando se encuentran en esa posición. Miremos aquí una tablita de valores de KB. Las toluidinas son las metilanilinas, es decir, el sustituyente, el G, es un metilo que puede estar en para, en meta y en orto. Fíjense, si comparamos con la anilina, que tiene esta constante de basicidad, esos grupos dadores de electrones por efecto inductivo aumentan la basicidad cuando están en para y también en meta, pero más la aumentan cuando están en para, ¿sí? Pues en meta también la aumentaron, pero no tanto. Sin embargo, en posición orto disminuyen la basicidad. Los grupos nitro que retiran densidad electrónica del anillo disminuyen la basicidad y lo hacen con mayor intensidad cuando están en orto y en para.
¿sí? Fíjense aquí, comparamos con la anilina, la paranitro y la ortonitro son mucho menos básicas que la metanitro, ¿sí? Entonces, bueno, aquí hace el comentario, en realidad esto de ser tan detallistas, de ver el efecto del nitro, si está en orto, en meta y en para, no lo vamos, o sea, vamos a decir en forma general nuestro análisis. Sustituyentes que envían densidad electrónica al anillo, aumentan la basicidad, y los que retiran densidad electrónica del anillo la disminuyen, no más, ¿sí? Para que no haya dudas, siempre les vamos a dar, generalmente, cuando el sustituyente está en para, donde el comportamiento es el más común, ¿sí? Bueno, y veamos, entonces vimos aminas alifáticas, amoníaco, aminas aromáticas, veamos las bases heterocíclicas, pirrol, ¿sí? Ven ahí, el nitrógeno está enlazado a 3, o sea, a 2 carbonos y al tercer átomo de hidrógeno, y tiene este par de electrones libre, pero no está tan libre. ¿Por qué? Porque está comprometido en la aromaticidad del ciclo. Fíjense que tenemos 2, 4 electrones pi, y el par que completa el sexteto es este par de electrones. Entonces no está ese par de electrones tan disponible como en la anilina, por ejemplo, para unirse al catión de un ácido. Entonces, por eso el pirrol es una base muy débil. Fíjense, 2,5 por 10 a la menos 14 de constante, comparada con la mayoría de las aminas. Ven aquí, tenemos las estructuras resonantes del pirrol, donde vemos que el par de electrones libre del nitrógeno está comprometido en la aromaticidad del anillo, ¿sí? Por eso no está disponible para, acá, el par de electrones del nitrógeno responsable de la basicidad de los compuestos nitrogenados está comprometido en la nube pi, por lo que no puede ser compartido con un catión hidrógeno de un ácido. Por eso el pirrol presenta menor carácter básico que los otros compuestos nitrogenados. Sin embargo, en otra base heterocíclica como la piridina, es más básica que el pirrol. Fíjense, Kb igual 2,3 por 10 a la menos 9. ¿Y eso por qué? Porque este par de electrones está siempre disponible, ¿ven? No está comprometido en el sexteto aromático. Por lo tanto, puede ser protonada, obteniéndose el catión piridinio al reaccionar con un ácido, ¿sí? Es decir, la piridina tiene un par de electrones en un orbital sp2 que puede compartir con el catión de un ácido, mientras que, si lo comparamos con la otra base heterocíclica, que es el pirrol solo puede aceptar un ácido a expensas de el carácter aromático del anillo, es decir, de perder la aromaticidad. Entonces, si comparamos la basicidad de la piridina respecto de las aminas alifáticas, aquí el par, acá lo tenemos que analizar en base a la hibridación del nitrógeno. En la piridina el nitrógeno es sp2. En una amina alifática, el par de electrones del nitrógeno está unido a o sea, el nitrógeno es de tipo sp3. Entonces aquí analizamos teniendo en cuenta el porcentaje de carácter P del orbital híbrido. Acuérdense, cuanto mayor es el carácter S de un orbital híbrido, los electrones están más retenidos por el núcleo, en este caso del nitrógeno. Mientras que, cuanto menor es el carácter S, los electrones están menos retenidos por el núcleo y más fácil es compartirlos. Entonces, entre un orbital sp3 de una amina alifática, que tiene, ¿qué porcentaje de carácter S? Tiene un 25% de carácter S. Lo comparamos con el nitrógeno sp2 de la piridina, que tiene un 33% de carácter S.
a donde están más retenidos los electrones por el núcleo del nitrógeno es en este, que tiene más carácter S. Aquí lo analiza por el carácter P, es decir, una amina alifática tiene mayor carácter P, por lo tanto, el par de electrones es retenido menos firmemente para poder reaccionar con un ácido, ¿sí? Entonces, ¿cuál es más básica? La amina alifática, porque esos electrones están menos retenidos o retenidos con menos fuerza por el átomo de nitrógeno, ¿sí? Comparado con la piridina. Entonces, si tuviéramos que armar nuestras basicidades relativas, aquí tenemos el orden. Aminas alifáticas, más básicas. Amoníaco, piridina, aminas aromáticas, pirrol, alcoholes y agua. ¿Por qué hemos puesto a la piridina más básica que las aminas aromáticas? Miremos las estructuras. Piridina y aminas, miren la piridina. Siempre tiene este par de electrones disponible para enlazarse con un catión. Mientras que una aromática, la anilina, que vemos, y no, solo, uy, se me lo pasé, ¿dónde está? Está más arriba. Acá, solamente en esta estructura y en esta está el par de electrones disponibles. Entonces, esta es menos básica que la piridina. La piridina tiene más, o sea, en ambos casos, ¿sí? En algunas estructuras, la anilina tiene en dos estructuras el par de electrones disponibles para unirse al catión de un ácido. En estas tres no está por acá, está deslocalizado. Pero en la piridina siempre está disponible. Por eso es que la piridina es más básica que la anilina. Eso es lo que se ve acá. Acá los tenemos cuantificados mediante las constantes, ¿sí? Aminas alifáticas, constantes de basicidad de entre 10 a la menos 3 a 10 a la menos 4. Amoníaco, 10 a la menos 5. Aminas, las anilinas, del orden de 10 a la menos 10. Piridina, más básica que la anilina, 10 a la menos 9, ¿sí? Tiene menor exponente, es más básica. Pirrol, menos básica que los anteriores. El agua y los alcoholes, que tienen una basicidad similar. Bueno, esto sería todo. Aquí hay un resumen, no sé si quieren que repasemos. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Esto un poco resume todo lo que hemos visto de acidez y de basicidad, es decir, conjuga lo que hemos visto en ácidos carboxílicos y esto de aminas. No sé si quieren que repasemos o con esto está bien. Está bien, profe. Está bien, bueno. 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 Ha sido muy clara, no sé profe. ¿Ah, sí? Ah, Lili, bueno. Pero vos, Lili, que me querés mucho. Bueno. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, de esta unidad tienen un cuestionario de autoevaluación. ¡Ay, faltan las reacciones! Faltan las reacciones, usted está terminando como muy rápido. Antes de tiempo. Bueno, los vemos rapidito. ¿Por qué? Porque fíjense que en las aminas nos vamos a encontrar con la curiosidad que los mismos métodos de obtención son reacciones, ¿sí? Entonces, y además estamos a esta altura conjugando todo lo que hemos visto. O sea, es más de lo mismo. Pero bueno, hagamos ahí. Entonces, fíjense, en las aminas el nitrógeno está en su menor estado de oxidación, ¿sí? El amoníaco, ¿qué estado de oxidación tiene el nitrógeno? -3. Entonces, la reducción de cualquier compuesto en el que el nitrógeno tiene un grado de oxidación un poquito mayor, vale. ¿Qué compuestos? Nitrocompuestos, ¿sí? ¿Con qué se reducen? Con metal y ácido o una hidrogenación catalítica, ¿sí? Aquí tenemos dos ejemplos. Se pueden reducir nitrocompuestos alifáticos o aromáticos, con metal y ácido. Algunos necesitan de la acción del calor. ¿Qué más podemos reducir? A ver, enseguida volvemos a esto para no salir del tema. Nitrilo, ¿se acuerdan cuando vimos alohidrinas o
¿Se acuerdan cuando vimos hidrólisis de nitrilos que daban ácidos? Bueno, reducción de nitrilos dan aminas, miren, y además una amina con un carbono más que el R del nitrilo de partida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este carbono, al reducirse, aparece como CH2, y este NH2. ¿Sí? A tener en cuenta, para obtener un nitrilo, se puede hacer, por ejemplo, a partir de un cloruro de alquilo, sustituyo el halógeno por un nitrilo, por un ciano, y ahí lo reduzco, ¿sí? Miren cómo partí de este haluro de alquilo, que tenía los carbonos del anillo y este CH2, y la amina, un carbono más. Bueno, ¿qué más podemos reducir? Amidas, con los reductores metálicos que hemos trabajado, ¿sí? Ahí lo ven. Entonces, esta sería una metiletanamida, ¿sí? O acetamida, con este reductor, dietilamina. Acuérdense, siempre la reducción es aumentar la cantidad de hidrógenos en la molécula. Bueno, y por otro lado, además de estas reducciones, tenemos las sustituciones o amonólisis, ¿sí? Amonólisis se llaman, que sería la alquilación del amoníaco o de una amina de un orden para obtener una amina de un orden mayor. ¿Ven? Miren, amoníaco con un haluro de alquilo me da una amina primaria. Si a esta la trato de nuevo con ese haluro de alquilo, secundaria la amina. En presencia del mismo haluro, amina terciaria. O con más haluro de alquilo, obtengo una sal de amonio cuaternaria. Y aquí diferentes ejemplos. Cloruro de etilo, más amoníaco, etilamina. La trato con un haluro de alquilo diferente que tenga metilo, incorporo el metilo y tengo una amina secundaria. Cloruro de bencilo más amoníaco, bencilamina. Si hago la alquilación con 2 moles de haluro de alquilo, la bencildimetilamina, una amina terciaria. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos cómo obtener una sal de amonio cuaternaria, ¿sí? Una amina terciaria con un haluro de alquilo, la sal de amonio cuaternaria. Estas sales, como cualquier sal, como cualquier compuesto cristalino, son sólidas, ¿sí? En el caso de las aminas, los elementos de menor peso molecular son gases. Pero bueno, las sales son siempre sólidas. Fíjense aquí, bueno, aquí hemos sustituido el halógeno por un grupo amino. Y hemos obtenido una anilina, aquí fíjense, N-metil hace referencia al metilo unido a nitrógeno y 2,4-dinitroanil. Bueno, estos son métodos de obtención. Las reacciones no van a ser muy distintas. Miren acá, ¿sí? Lo que ya vimos. La formación de sales al reaccionar con un ácido, ¿sí? Aquí, bueno, con ejemplos todos, o sea, en forma general y después las reacciones. Estos son compuestos iónicos, ¿sí? Aquí, fíjense, anilina más ácido clorhídrico, cloruro de anilinio. Ya que hablan de clorhidratos, les quiero contar que hay muchas aminas que son drogas de adicción, como la cocaína, como, ¿cómo se llama la droga esta que está en el tabaco? Nicotina, son todas aminas, ¿sí? ¿Y la metanfetamina también, profe? Las anfetaminas también, son todas aminas. Si ustedes quieren, yo les muestro algunas estructuras en un ratito, o sea, para que revisemos un poquito. Pero lo importante es que muchas veces, por ejemplo, la cocaína, ¿cómo se comercializa? Como sal, como clorhidrato. ¿Por qué? Y porque es más fácil de transportar,
porque no tiene olor, entonces no es detectada por los controles. Entonces, bueno, se transporta, se traslada, se almacena como clorhidrato, como sal, y luego al momento de aspirar se transforma en la base volátil. Ahora, si quieren, les muestro unas imágenes. Bueno, aquí tenemos la NN-dimetilanilina con ácido acético, el acetato de NN-dimetilanilina. ¿Sí? Entonces, estas son reacciones de basicidad. Alquilación, lo mismo que vimos, lo vimos como método de obtención, aquí como reacciones. Acá esto le faltaría el título, me faltó el título. Estas son... ¿Le falta reacciones? ¿O no, me parece que es la reacción con cloruros de ácido, ¿no? Se ve que no le he puesto el título. O sea, de ácidos, cloruros de ácidos carboxílicos y cloruros de ácidos sulfónicos, para dar las amidas de ácidos carboxílicos y amidas de ácidos sulfónicos. Las sulfonamidas fueron los primeros bactericidas, se usaron en la Guerra Mundial. ¿Alguien escuchó hablar de las drogas sulfa? Ya casi no se usan, han sido reemplazadas por antibióticos, pero en la Guerra Mundial ayudaron a salvar muchas vidas, las drogas sulfa, que serían estas amidas de un ácido sulfónico. ¿Sí? Bueno, entonces la obtención de amidas, ¿sí? ¿Cómo es la reacción cuando la detectan la droga? Más que nada los canes la identifican por el olor. O sea, esa es la manera de detectar en los controles la cocaína. Como que no hay una reacción, ¿sí? Sino que va el que hace el tráfico de la droga, el que lleva la droga, y los perros detectan por el olor la droga. Es que hay una reacción como que se pone azul, no sé, que muestran en la tele, que dice positivo de alcaloide. No sé qué usan, entonces no sé, algo azul. ¿Vos sabés, Lili? No, Gaby, eso lo iba a ver si lo encontraba, que tengo el libro abierto, es el de la editorial Panamericana, pero no sé por qué pero no sé si dice algo. Bueno, si encontrás algo, alguna reacción para identificar que se usen en los controles. Sí, pero eso es como que le ponen un líquido y cambiaría de color y ahí van. Ajá. Si es tal sustancia o no. Puede ser, sí. En los aeropuertos también lo hacen. Ajá. Y en esas ponen... Acá dice tiosanato de cobalto. Las sales de cobalto son azules, es cierto. Tiocianato de cobalto. Ajá. No tengo la reacción acá a mano para ver. Bueno, se pueden convertir en... O sea, esto... Mira, no, es así. A ver, acá, miren, este título... Ahí está. Esta parte son ejemplos, o sea, el título es conversión en amidas. ¿Sí? Aquí está en forma general. Y vos, Lili, si podés después esto, que son los ejemplos, ponerlos abajo de estos. Bueno, dale. Pero bueno, son amidas de ácidos carboxílicos y amidas de ácidos sulfónicos, ¿sí? Las sulfonamidas. Y bueno, y después, ¿se acuerdan cuando vimos la bromación, la sustitución electrofílica, la halogenación de la anilina, que está tan activado el anillo que se producen polisustituciones? Entonces, para evitar esto, lo que se hace es transformar el grupo amino en un activante más moderado y poder producir la monosustitución. Luego se hidroliza, esta es la o sea, con un anhídrido acético se obtiene acetanilida, que sigue siendo activante, pero más débil, y luego se hidroliza y recupero el grupo amino de partida. Bueno, eso es todo.
Bueno, ustedes querían, a ver, quieren que veamos, a ver, algunas aminas de interés biológico. Profesora, tengo una pregunta. Sí. Esto que se utiliza, que se vende comercialmente como desinfectante, ahora más conocido por lo de la pandemia, el amonio cuaternario. Ajá, son estas sales, sí. Ajá. ¿Es un conjunto de sales o es una sal en específico? Sí, no sé bien cuál sal de amonio, pero es este formato de sal de amonio cuaternaria, ¿sí? Por eso se llaman amonio cuaternarios, ¿vieron cuando Yo, los porque desinfectantes? en el taller compramos para desinfectar, Ajá, y ajá. es raro porque tiene un color parecido me acuerdo, al amoníaco, así como verde flúor, pero cuando lo empezás a diluir se pone anaranjado, si lo diluís más se pone rosado, si lo diluís más se pone rojo, diluirlo con agua. Ajá, sí, sí. Y he visto también en otros lugares donde la venden que también es azul, entonces como me llamaba la atención la diferencia de color o la No me he composición, porque no lo fijado. dicen específicamente. Fíjate si podés leer en el envase original cuál es la sal que forma digamos, el desinfectante. Eso La verdad que... porque sabía. Ajá. Eso. Bueno, miren acá. A ver. Bueno, todo esto, sales de aminas, cómo se usa esa solubilidad distinta de la amina con su sal. A ver si encuentro lo de... me parece que no. ¿Que no está acá? No puede ser. O estaba más arriba, a ver. Sí, no, más arriba, creo. Ahí, miren. Miren aquí, o sea, las aminas tienen, no son aminas sencillitas, pero miren, aquí tenemos distintos tipos de aminas, ¿sí? La dopamina, un neurotransmisor, la adrenalina, este aminoácido, el L-triptófano, para los que consumen aminoácidos. Esta, la piperacina, elimina los parásitos intestinales. Esta es una vitamina, la niacina, la vitamina B6, son todas aminas. La histamina, un vasodilatador. Y fíjense acá, las drogas de adicción, estas, cocaína, miren la estructura, nicotina, la mescalina, la morfina, todas sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central y que producen efectos de tranquilidad, de sueño, pero, o sea que en algún momento fueron desarrollados con fines medicinales, pero cuando son estos compuestos usados de manera excesiva, se transforman en adictivos, y entonces, bueno, ahí aparecen los problemas. Bueno, no sé, esto es, ¿qué hora es? 2:29. Estos son entonces alcaloides. ¿Saben qué significa la palabra alcaloides? Viene de álcali, similar a un álcali, y hace referencia a esa basicidad de las aminas. Miren acá. Casos leves de envenenamiento por alcaloides pueden producir efectos fisiológicos como tranquilidad, euforia o alucinaciones. Las personas que buscan estos efectos con frecuencia se vuelven adictas a los alcaloides. Esta adicción a menudo termina en muerte. Las estimaciones actuales son superiores a 400.000 muertes por año debidas a la adicción a los alcaloides en los Estados Unidos, incluyendo alcaloides naturales como nicotina y cocaína y alcaloides sintéticos como la metanfetamina.
La mayoría de esas muertes son resultado de la adicción a la nicotina en el tabaco, una adicción muy difícil de superar. Bueno, ahí tenemos, sí, la metanfetamina, no sé si hay estructura acá, no se ve. Bueno, no sé si vieron la película esa de el doctor, el químico que sintetizaba metanfetamina en sus laboratorios. Esa es sintética, ¿eh? Estas están presentes en las hojas de los vegetales. En general los vegetales las usan para defenderse de insectos, de depredadores, pero la metanfetamina no es de origen natural, es sintética. Bueno, no sé si hay alguna cuestión. ¿Lili? No, estaba viendo, Gaby, si encontraba lo de la reacción, pero no. O sea, te dice que es puede ser con cloroformo. Y te da el color azul. Ajá. O sea, el tiocianato de cobalto y cloroformo. Y cloroformo. Ajá. Bueno, teníamos pensado si querían hacer alguna actividad sincrónica, un crucigrama, ¿les gustaría? ¿Tienen ganas de jugar? Ya no sabemos qué inventar. Nos vamos transformando en expertas. Vamos con el crucigrama. ¿Querés jugar, Nicolás? Bueno, vos, Lili, ¿tenés ahí el link a mano o lo busco yo? Ahí lo busco, Gaby. Tengo abierto el WhatsApp que me mandaste. Dale. Espérate que ahora no sé qué le pasa. A ver, busco yo. A ver si lo tengo a mano. Dale. Y acá, a ver. A ver acá. Bueno, ahí se los pongo en el... A ver, si pueden entrar ahí y ven el crucigrama. Nos están yendo los chicos. ¿Pudieran entrar? Sí, profe, acá está. Bueno, es fácil resolver. Tiene bastantes pistas para que lo resuelvan. ¿No? Traten de no usarlas todas. Mostrar palabras. Mostrar palabras, mostrar letras. Traten de hacerlo solos. Lo que yo no sé, no sé si puedo ver si
los que han jugado, a ver. Me parece que sí, Gaby, que te ¿Sí? aparece. A ver, ya mira. Te debe aparecer algo. A ver, voy a mirar. ¿Ves algo? Lo que pasa es que cuando yo lo resolví, parece que como fui la única, saqué el primer lugar. Entonces. Bueno, mire, debe estar el mío. Pero el mío lo empecé a resolver y me fui a comprar unas cosas que necesitaba el electricista, así que tardé como 40 minutos. Entonces no estás en el así que yo podio. debo estar última. A ver si sirve algo. Profe, que a mí se me trabó la compu y recién acabo de poder meter, pero no sé bien qué tengo que hacer. Me apareció el crucigrama, pero nada como para marcar. Bueno, fíjate. Tienes que marcar, hacer clic en alguna letra, ¿sí? Y ahí te va a aparecer la pista. Claro. Epa. Ay, que me hace tan mal, viste que estoy de 8 a 10, estoy dando clases de química general con tiza. Ay, todavía existen las tizas. Todavía existe el pizarrón con tiza, pueden creer. Ay, no sabes lo que estoy con el barbijo y la tiza, me lloran los ojos. Horrible. Sí, lo terminé, profe, pero como no inicié sesión, entré como invitado, creo. Me di cuenta de eso. Ay, no le vamos a poder poner el 10 entonces. Chao, entonces. Bueno, para hoy no hay más previsto que esto. Mañana traten de ir, ¿sí? Que vamos a hacer ese vamos práctico de proteínas, ¿sí? De aminoácidos. Vamos a desnaturalizar proteínas.
¿Te aparece, Gaby, quién van No. contestando? ¿No? Es que no sé dónde mirarlo, no. No lo veo. Tendría que ponerme a investigar un poco. A ver. A ver, ahí tengo ahí unos informes. Informes. Está Ernesto Brunet. ¿Otra vez? Sí. Wow. Acá tengo unos resultados, ¿sí? Sí, sí, se ve. Profe, yo también lo envié, pero no pude poner el nombre porque cuando se me destrabó la compu arrancó nomás. Ah, a ver, che, si se ve. Veo algunos, a ver, Florencia Segura, hay un fan mío, ay, mira quién es. Y Bernie. Florencia, ay, se sacó 100, Florencia, muy bien. A ver, ¿quién más? Juan Pablo, muy bien, están perfectos, muy bien. Bernie también, en 2 minutos, muy bien. Bien. Y Lili está tu fan. Ah, bueno. No se olviden de mí. Muy bien. Bueno. Ahí estaban mirando en otro lado que aparece la prueba, se llama prueba de Stock o de Scott. Me quedé con lo de la cocaína. ¿Y qué es una? Pero no sale cuál es el producto, no te dice que te da color azul turquesa, pero no te dice cuál es el producto. ¿Será que se forma un complejo con el? Y generalmente son coloreados los complejos, ¿sí? Claro, por el tiocianato. Por eso debe ser el complejo azul. Sí, tal cual. Y que no es específica de la cocaína esa, sino que, o sea, en realidad de muchas aminas. Exacto. Y después sí se hace la prueba por espectrofotometría, que puede ser o por
espectrofotometría o puede ser por cromatografía, para confirmar. Profe. Sí. Profe, Liliana, no sé si habló Silvina con usted. Ella me había dicho que capaz que me podía habilitar para subirlo del petróleo crudo. No sé si habló con ustedes o alguna de ustedes. Sí, ayer, esas son las actividades es la de la unidad 1. De la unidad de hidrocarburos, no me acuerdo cuál era, la 4 creo. La 3. La 3. Ah, sí, ayer me dijo, sí, hoy día la voy a habilitar. Ah, muchas gracias, profe. Entonces voy a estar atenta si lo subo. Dale. Muchas sí, gracias. Igual voy a ponerles en avisos para que se enteren cuando los abrimos. Ah, bien. Gracias, profe. De nada. Ahí pregunta Bernardo, no, mañana otra unidad nueva. Este tema termina hoy, mañana aminoácidos y proteínas. ¿Cómo va a ser la clase? Wow. La profe Liliana va a explicar el tema, va a haber un momento, sí, donde vamos a explicar el tema de aminoácidos y proteínas. Y luego nos vamos a dirigir al jardín a hacer algunos ensayos con proteínas, más que nada referidos a desnaturalización. Y bueno, y después seguramente vamos a hacer el cierre del día, volviendo al aula, al anfiteatro, para que ustedes puedan armar también el informe que hay que presentar. No tienen que traer nada, todos los materiales los ponemos nosotros. Bueno, chao Sebastián, nos vemos mañana. Nos vemos. Sí, el que haya terminado, o sea, para la clase de hoy ya no hay más nada, así que el que quiera retirarse puede hacerlo. Profe, ahí yo ya entregué, así que bueno, me voy retirando. Dale. Muchas gracias, profe. Hasta luego, nos vemos mañana. Chao. Chao, Hasta Flores. mañana. Chao. Chao, hasta mañana. Gracias.